Muy bien, ahora vamos a ir a nuestro tema. Estamos estudiando el libro de Santiago, el capítulo 4, y le puse como título, Si Dios quiere. ¿Ustedes no han escuchado esa palabra? Le prestaba a alguien plata y después le requerí, y entonces me vas a devolver a fin de mes, amigo, mi plata. Si Dios quiere, te dice. Ayer le encontraste a un hermano, nos vemos mañana en la iglesia, le dice. Si Dios quiere, te dice. Claro que Dios quiere que te devuelva tu plata, quiere que venga a la iglesia también. Pero nosotros tenemos la costumbre de decir siempre, si Dios quiere. O decimos, Dios mediante. Vamos a hacer esta cosa, Dios mediante. No está mal eso, pero a veces lo utilizamos mal. Yo recuerdo, le voy a leer una... Sí, por favor. Algo que yo publiqué en mis redes sociales hace, no sé si voy a alcanzar a ver. ¿Cuánto? 10 de septiembre de 2021. Dice, vivir la vida, dice. Decía un escritor, si quién entiende al hombre, porque el nacer no pide, vivir él tampoco sabe y no desea morir. La infancia es pasajera, la juventud trampolín, madurez es experiencia y la vejez no espera. El ocaso se asoma sin que nadie lo quisiera. Cada uno dejará sus huellas en este mundo según lo haya vivido. El hombre debe entender que la vida es pasajera y es como la neblina. Así lo dice la Biblia. Lo mejor luego vendrá para el hombre redimido que aceptó a Jesús, el único Salvador. No sabemos nuestro día cuánto dure en la tierra. Por lo tanto, es urgente acercarse al Salvador. Hace más de 5 años que yo publiqué eso, ¿no? Bueno, cuando eso, yo ya había perdido amigos, parientes cercanos, y muchos por la pandemia. La muerte arreciaba. Seguía mi tratamiento contra el cáncer y me iba constantemente al hospital de cáncer. Cada vez que me iba siempre veía a los camilleros llevar a alguien ya a su último destino, ¿verdad? Vos convivías, entre 8 estábamos en una sala de quimioterapia, con gente que ya no tenía esperanza. Muy pocos te hablaban, yo era muy conversador, hablaba con todo, trataba de animarles, pero hay algunos que no les sacaba ya, eso ya estaban entregados. Muchísimos de esos partieron a la eternidad. Y entonces me inspiré y escribí eso. El escritor del que habla se llama Facundo Cabral, es un escritor argentino. Dice, si quién entiende al hombre, porque él no pidió nacer, dice. Él nació por la soberanía del hombre. No sabe cómo vivir. O sea, hace todo mal las cosas y tampoco quiere morir, dice. Eso es lo que decía ahora. Cuando en ese entonces a mí mismo me acechaba la muerte porque tenía cáncer, ese hospital del que estoy hablando es el hospital donde más alto porcentaje no salen con vida. Vos podés ir a un hospital tal de consulta, hospitales y tal, hospitales, y muchísima gente va por consulta, por cirugía, por un montón de otras cosas, pero muchos superan. Pero el hospital del cáncer es sinónimo de despedida. Esa es la pura realidad. Yo vi y lo viví. Y un poco quiero hablar de esto esta mañana, mis hermanos. Quiero que hablen de su Biblia en Santiago capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante. Hay algunos hermanos que me van a ayudar con la lectura como siempre. Rapidito y cuando les pida, ¿sí? Santiago 4, 13 al 17 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora, gracias porque podemos libremente abrir tu palabra, Señor. Rogamos que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo en esta hora y que tú puedas hablar a cada corazón conforme a cada necesidad y que podamos ser desafiados por ella, Señor. Te entregamos este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les dije, el hombre hace planes y planes, ¿verdad? Creo que la pandemia truncó muchos planes, ¿verdad? En la pandemia murieron más de 20.000 paraguayos, más de la mitad de los que murieron en la contienda bélica con Bolivia, donde murieron un poco más de 30.000 paraguayos en 3 años de guerra. Y ni qué decir los que murieron otra vez después a consecuencia de lo que fue la enfermedad, que dicen que hasta hoy siguen yendo algunos, ¿verdad? Realmente fue terrible. Yo me puse a analizar, no hace mucho, la zona donde vive mi madre, y recorrí así manzana por manzana, porque conocemos a los vecinos, y varios se fueron, varios. Y después me puse a analizar, una vez me puse a mirar toda mi lista de amigos que tengo en el Facebook, que tengo más de 2.000, y eliminé unos cuantos que ya no estaban, que se habían ido. Muchos de ellos cristianos, algunos incluso parientes, amigos, incluso atletas, futbolistas que yo conocí. Y nos muestra lo efímero de la vida, ¿verdad? Dice Santiago, escribe, no se olviden que Santiago escribe a los judíos. Cuando empieza su carta dice, Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice. Estos judíos cristianos habían sido perseguidos y dispersados de sus ciudades, básicamente Jerusalén, y vivían en otros sectores. Históricamente, si nosotros miramos, los judíos hay en todo el mundo. Y los judíos, donde iban, mantenían siempre su cultura, porque tenían su lugar de reunión, su sinagoga. Y después se ayudaban entre sí. Y generalmente empezaban siendo comerciantes. Porque imagínense que a vos te persiguen en tu ciudad. Te vas y buscas a los amigos de tus compatriotas, tus paisanos en otro lado. Y no vas a poder ir a trabajar en la agricultura o en la ganadería de entrada porque vos no tenés ninguna propiedad. ¿Qué es lo que haces? Comerciar. Te ayuda fulano, sultano. Y entonces ellos eran famosos porque comerciaban. En todo el mundo siempre se dedicaron a la banca y todas esas cosas. También industrias. Pero tenían una habilidad increíble para los negocios. Pero estos judíos, en particular cristianos, fueron dispersados, se fueron a otro lugar donde habían sinagogas, pero tampoco tenían cabida en esa sinagoga. Porque ellos ya no eran porque ellos ya eran cristianos. Entonces tenían su propio grupo, otras cristianos. ¿Y qué es lo que hacen estos cristianos? Acuérdense que Santiago habla en el capítulo 4. Capítulo 4 básicamente trata con la soberbia. Y muestra un poco las características de la soberbia del ser humano y del cristiano en este caso. Y lo primero que hace es trata la soberbia en cómo pide, cómo ora. Ahí tenemos para poner eso en sus peticiones. Porque dice lo que otro hermano enseñó, no sabéis lo que pedís mal para vuestros deleites, dice Santiago. Piden para su propio deleite, por su egoísmo, dice.
En segundo lugar, habla de la soberbia, de otra característica, en el trato con los demás, que es lo que vimos la vez pasada. Los versículos 10 al 12. Que hay celos, que murmuran unos de otros por soberbia. Y hoy vamos a ver la otra característica de la soberbia o de los soberbios en sus planes, en sus proyectos. Y estamos hablando de cristianos. Así que le voy a pedir unos versículos, vamos a mirar si podemos ver Proverbios 27:1, y alguien tiene Mateo 6:31 al 34 que va a leernos después. Proverbios capítulo 27:1. Y no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Alguien tiene Mateo? Mateo, ahí nos va a leer un hermano. 6:31 al 34. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias. Muy bien. Aquí le muestra, o sea, le dice el Señor Jesucristo al cristiano cómo debe comportarse. No os afanéis por el día de mañana. Basta, cada día traerá su propio. Nadie tiene el control del siguiente día. Ni siquiera el de la tarde no tenemos el control. ¿Sí? Y muchas veces nosotros planificamos y hacemos esto. El cristiano no está exento de eso. Me ha ocurrido a mí que, hablo de mi experiencia, durante la pandemia, cuando me diagnosticaron mi enfermedad, yo estaba afanado por mi trabajo, por mis cosas, invertía en esto, invertía en aquello, invertía en estas cosas, y después, ¡pum!, un diagnóstico. Encima no podía ni recibir a nadie porque tenía que aislarme de todo el mundo, ¿verdad? Pandemia otra vez encima. Fue complicadísimo. Y a veces uno hace planes. Me acuerdo que yo era parte de un cuerpo técnico en la edición intermedia. Y el primer grupo a quien le vacunaron fueron los policías, o sea, uniformados, médicos, y después ya era deporte. Había que darle entretenimiento al pueblo, ¿verdad? Y yo ya empecé mi tratamiento y me fui igual en el 2021 a presentarme como parte de un cuerpo técnico porque quería vacunarme primero que los otros. Mi objetivo era ese, porque nos iban a vacunar primero. Y antes de que empiece el campeonato, todos íbamos a vacunarnos. Yo conseguí un permiso incluso de mi doctora, mi hematóloga, para que me vacunen, ¿verdad? Teníamos que vacunarnos al otro día y a la noche me llama el médico del club y me dice, mira, profe, no te vamos a vacunar. El médico de la APF, el médico de la Confederación, no quiere hacerse responsable de tu vacuna, porque vos te aplicaste a droga, se lavaron las manos. No me vacuné. Esperé 6 meses como todo el mundo después, ¿verdad? Ese era mi plan, vacunarme antes, por miedo a contagiarme, ¿verdad? Pero el Señor tenía que... Yo recurría a un recurso posible que tenía, ¿verdad? Pero no salió. A veces nosotros hacemos tanto planes. Dice este grupo de judíos, dice, vamos ahora a lo que decís, dice,
hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Ellos tenían tiempo cuando irían a otra ciudad para comerciar. Tenían el lugar donde iban a ir. Tenían el tiempo que iban a gastar. Y tenían una expectativa de cuánto podían ganar incluso. ¿Sí? Y le dice Santiago, no saben lo que va a ocurrir mañana. ¿Cuánta gente a veces, cuántos cristianos a veces planificamos muchas cosas y después aparece lo impensado? El cristiano no está exento de la realidad del mundo hoy, del mundo del yo. Hoy nos bombardean y nos invaden en que nosotros tenemos que priorizarnos nuestro yo, nuestra persona. Nos dicen que tenemos que decretar que tal cosa va a suceder. Nos piden empoderarnos. Pregunto, ¿hace falta que el creyente se empodere? En Hechos, en mi Biblia dice en capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder ya recibiste cuando recibiste a Cristo como Salvador y tenés el Espíritu Santo en tu vida. Lo que tenés que hacer es que haya frutos del Espíritu Santo en tu vida. Los frutos del Espíritu. Ya tenemos el poder, no hace falta que nos digan empodérate. Son todo artimañas del diablo de los últimos tiempos para ensalzar el yo del ser humano. Hay marchas del orgullo tal, el orgullo tal. Y todo centrado en el ser humano y dejando de lado a Dios. En ninguno de esos no se pone en primer lugar a Dios, ni a hacer la voluntad de Dios, ni a arrepentirse de los pecados para vida eterna o para la comunión con Él. Y el cristiano no está exento de eso. ¿Cuántos planes hacemos a futuro? Hay hermanos que tienen muchas posesiones materiales, pero ni el 50% es de él. Debe por el auto, debe por la casa, debe por su teléfono, debe todito. Y no está mal, pero yo no sé, yo no le aconsejo a los hermanos que deban a 30 años por una casa. No hacía muchas cosas puede suceder en 30 años. 10 años que es máximo, digo yo, pero las entidades financieras te dan a 30 años, porque la idea de ellos es tenerte cautivo por 30 años. Toda tu edad productiva, así está calculado el sistema para que puedan tenerte cautivo. Y sos esclavo de un sistema por muchísimos años. Y el gran problema que tiene la gente es, yo me di cuenta, no mira el monto sino la cuota. Nadie mira el monto final, cuánto voy a pagar. Te van a cobrar 5 veces más. Pero sí, ese yo puedo pagar ese. Pero ¿en cuánto tiempo vas a pagar? ¿Y cuánto cuesta de otra manera? Podemos hacer tantos planes. Podemos nosotros en nuestras profesiones ser los mejores egresados, tener las mejores maestrías, ser el magíster en esto, en aquello. Siempre digo, ¿cómo se llama? Contratar los mejores community managers. Pero, el cristiano tiene quien va delante del poderoso y que le guía. Tal vez necesitemos de esas cosas, pero los planes tienen que ser acorde a la voluntad de Dios. No es que vamos a tirar toda nuestra agenda, no vamos a tener, esta clase tiene mucho acá. No vamos a tirar, vamos a hacer nuestra agenda, vamos a escribir, vamos a hacer nuestros planes. Pero no vamos a hacer todos nuestros planes y después, Señor, bendice este plan. No, con el Señor no funciona así. Primero tenemos que
ser humildes y presentarnos delante de Él para que Él nos ayude en el plan que sea su plan para nuestras vidas. Esta semana leíamos, creo que era Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hoy compartió el hermano en la Santa Cena. Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de sus hijos. Pero el primer paso que yo puse es renunciar a la autosuficiencia. El mundo de hoy te enseña a ser autosuficiente. Que vos podés y que vos podés y que vas a poder solo. Las mujeres hoy en día ya no se quieren más casar porque dicen que pueden solas. Pueden solas, dice. No necesitamos de un hombre, dice. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, creó al hombre y a la mujer para que puedan complementarse, para que puedan casarse y formar la sociedad más perfecta que hay sobre la tierra es el matrimonio. Sobre la tierra estoy diciendo. Y hoy vos le preguntás a gente menor de 30 años y probablemente el 80% te va a decir, no, yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque no quiere renunciar a su autosuficiencia, al yo. Quiere mantener, aún casándose después, su identidad y rápidamente esos se separan. Y el matrimonio se convierte en una sola entidad, tanto espiritual como jurídica, ¿verdad? En una sola entidad se convierte. Entonces, lo primero que tenemos que renunciar es a nuestra autosuficiencia. Creer que podemos por nuestro medio, porque tenemos dinero, porque somos inteligentes, porque sabemos hablar, porque vamos a recurrir a fulano, a sultano, porque nos va a ayudar esto. Porque de yo voy a hacer esto y después de este. Nadie es dueño del mañana. Nadie tiene la vida comprada para mañana. Nadie. O si no, los grandes que tienen mucho dinero vivirían miles de años si compraran su vida. Nadie. Lo primero que debemos entender es que delante de Dios somos muy pequeños. En segundo lugar, vamos a mirar, no leí todo, perdón. Vamos a leer Lucas capítulo 12, 16 al 21, le di a alguien, para pasar al siguiente punto. Lucas 12, 16 al 21. ¿Alguien tiene ese? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, entonces esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Gracias, hermano. Ahí vemos el ejemplo cuando el Señor habla de cuando uno acumula para lo terrenal y no para lo eterno. Acumuló mucho, dice, y necios vienen a pedir esta noche tu alma. ¿Y qué? ¿Qué guardaste para la eternidad? Solo para la tierra. ¿Y a quién se le queda? Se van a quedar a pelear por ella. Justamente si quieren escuchar de eso, vengan esta tarde a las 4, hay una conferencia sobre los derechos, las sucesiones, esas cosas, aquellos que tienen posesiones. ¿Sí? Y vengan, primero lean bien este versículo antes de venir. ¿Sí? Un poco de eso seguramente se habla esta tarde. Vamos al segundo punto y quiero, si podemos poner en la pantalla estos versículos, hermanos. Job 7:7.
El segundo lugar es reconocer la soberanía de Dios. De eso nos habla el versículo 14 y 15. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Job 7:7, ¿podemos poner en la pantalla eso, por favor? Dice Job, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Nuestra vida es un soplo. El otro versículo, Salmos 144:4, si podemos poner también, podemos mirar por favor. Todos estos versículos hablan de la brevedad de la vida. Dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Sus días son como la sombra que pasa. Ustedes se dan cuenta que hace poco teníamos tantos años y yo de repente me di cuenta que estoy por cumplir ya cierta edad. No le voy a decir, ¿verdad? Porque no se me nota, esa es la ventaja. Y después uno dice, pero qué rápido que pasó el tiempo. Y en mi caso, tengo que ir ya bajando el escalón del ocaso, ¿verdad? Algunos siguen subiendo, pero rápido pasa. Nuestra vida es como una sombra. Dice otro versículo de Deuteronomio 32:39, a ver si podemos leer. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Está hablando nuestro Dios. Él es el yo soy, el único. Él sana, Él saca, Él da vida, y nadie puede librarse, dice, de su mano. Esto es lo que tenemos que nosotros, como hijos de Dios, entender y entender su soberanía. Hay una soberanía correctiva de Dios, pero también hay una soberanía directiva. ¿Se acuerdan del caso de José, verdad? José era un joven íntegro, el amado de su padre, inocente, no había en él maldad. Sin embargo, pasó de lo peor, lo que un hombre puede pasar en la tierra. Fue odiado por sus hermanos, fue separado de su padre, a quien amaba, de su hermano. De un día para otro se convirtió en una mercancía, se convirtió en un esclavo. Perdió su libertad, su dignidad como ser humano. Y peor aún, haciendo bien las cosas en la casa donde estaba sirviendo, con mentiras le metieron en lo más profundo de la cárcel. José es un tipo de Cristo. Si uno se pone a pensar, si todo eso no sucede como hijos de Dios, pareciera ser que el Señor se ensañó con nosotros y todo mal nos sucede las cosas de repente. Hay hermanos que de repente les sucede eso. No nos sale esto, no sale, no. Eso es la soberanía directiva del Señor. El Señor nos está dirigiendo a algo, porque algo quiere enseñarnos, algo más quiere darnos, pero nos está moldeando, nos está moldeando. Sucedió con José, hasta que de allá del fondo fue sacado y puesto al lado del faraón. Una figura de Cristo que solo se le dio todo el poder, dice, y solo el faraón era más grande que él, así como Cristo, solo Dios Padre es más que él. José el hijo, José el siervo, o sea, José el esclavo y José el soberano. Cristo, el hijo amado de su Padre. Cristo el siervo que se hizo hombre por amor a nosotros. Cristo el soberano que está hoy intercediendo por cada uno de nosotros. Pero también está la soberanía correctiva de nuestro Dios. Como ocurrió con Jonás, que fue desobediente, oró, dice, en el vientre del pez y el Señor le dio otra vez vida. Pero vamos a mirar el ejemplo de Nabucodonosor. Este es un hecho que está en Daniel capítulo 4.
Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Si podemos poner 4, 4 y 5. Voy a ir leyendo yo rápidamente. Nabucodonosor, rey de Babilonia, un extraordinario rey que había conquistado todo y que había llevado cautivo también a los judíos, entre ellos los 3 jóvenes, Daniel y compañía, que había visto los milagros en el foso de los leones y compañía que ocurrió con Daniel. Sin embargo, él en su soberbia cayó mal. Dice el capítulo 4 de Daniel, versículos 4 y 5. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Después vamos a ir al versículo 27. Él después recibe unas visiones, le interpreta a Daniel, y en el versículo 27 dice: por tanto, rey, acepta mi consejo, le dice él. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí está la soberbia. Ya había recibido la visión, ya le habían dicho que se arrepienta, pero él dice: ¿no es esta lo que yo edifiqué? ¿No está acá toda mi grandeza? 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Extraordinario el relato. Dios nos amonesta a nosotros, a cada uno, así como Nabucodonosor, ante la soberbia. Nos llama a ser humildes. Pero nosotros seguimos a veces haciendo nuestros planes sin tener en cuenta a Dios. Después vienen los problemas y decimos: ¿por qué? Es porque vos hiciste tu propio camino. En tu soberbia. Decimos, como Nabucodonosor a veces: mira, yo tengo este lindo vehículo, esta linda familia, esta linda casa, esta buena profesión, yo soy, entre mi familia yo soy el que más bendecido soy, decimos. Pero no glorificamos a Dios con eso. Y dijo Nabucodonosor, dijo: ¿no es esto todo lo que yo hice, mi grandeza? Él tenía todo. ¿Y tuvo problemas? Acá, mentales. Dice que fue echado. Y dice que hizo su morada con los animales. Hasta que se le fue de vuelta, dice, la razón. Y ahí recién él dice, reconoce la soberanía de Dios. El versículo 34 dice: y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. 36. Dice que en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y dice que mayor grandeza me fue añadida. Ese es el camino que Dios quiere que recorra cada uno de sus hijos.
para que mayor grandeza podamos recorrer y nos sea añadida, es fundamental que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos su soberanía sobre todas las cosas. No somos dueños de nada. Como dije, nadie puede comprar el mañana. Nadie nos asegura nada. Solamente en las manos del Señor podemos tener seguridad. Cuando este rey reconoció eso, le fue devuelto su grandeza y aún más. Dios quiere tratar así con cada uno de sus hijos. Quiere que vos y yo nos renunciemos a la autosuficiencia. Que renunciemos a creernos lo máximo porque tenemos esto, porque tenemos aquello, porque sabemos hablar, porque tengo mi fulano que me va a ayudar, que mis contactos, porque tengo estos bienes, tengo un buen sueldo, puedo ganar más. Ninguno. A mí, yo les conté mi experiencia, me ha ocurrido que en el momento de la prueba, nada de eso valía. Conviví con personas que estaban a un escalón de la muerte y muchos de ellos ya no están. Viví, palpé, sentí. Y yo siempre le dije al Señor, bueno, que se haga tu voluntad. Muchos hombres mucho más jóvenes y fuertes que yo ya se fueron. Y yo no sé ni por qué, ¿verdad? Estoy todavía acá hablando ahora. Y eso lo explica todo. Solo es la soberanía de Dios, es su voluntad. No. A muchos los medicamentos no le hicieron efecto. A mí sí. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que Dios es soberano y nada más. Eso tenemos que entender, mis amados hermanos. Y para ir terminando, por último, buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer, yo no sé si le di a alguien Proverbios 3, 5 y 6. Tenemos. Vamos a escuchar a una hermana leyendo Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias. Buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. El versículo 16 y 17 de lo que estamos viendo en Santiago capítulo 4 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Os jactáis, o sea, os engrandecéis de que vas a planear esto, que vas a hacer esto, que yo tengo aquello, y yo soy esto, y gracias a mí se hizo esto, y en la iglesia también, gracias a mí se hizo este ministerio, se construyó esto, se hizo. ¿Ustedes han escuchado hermanos así? Estamos muchos de eso. A lo mejor yo soy uno de esos. Gracias a mí eso. Nada no se hizo gracias a vos, mi hermano. Todo es por la misericordia de Dios. Porque Dios te da salud, porque te da los medios a lo mejor para trabajar, te dio a lo mejor un don de puro regalo para que puedas ejercitarlo en beneficio del cuerpo de Cristo. Y no es tuyo, no es para tu propio bien. Todo don que nos da el Espíritu Santo para beneficio de los otros. No podemos guardarlo para nosotros. Nadie tiene mérito en nada. Y Dios quiere que entendamos, renunciemos a nuestra autosuficiencia, que reconozcamos su soberanía y busquemos siempre su propósito en nuestras vidas. En eso de propósito, Él tiene un propósito para cada uno. Y es diferente. Yo puedo decirle al joven, hace esto, no, pero Dios tiene un propósito. Y Dios trata con cada uno de sus hijos en forma particular. Y dice el escritor de Proverbios: fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón. O sea, confía en Él de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus bienes, en tus cosas, en tus habilidades. Reconocele en todos tus caminos, en tu estudio, en tu familia, en tu trabajo, en tus planes. ¿Y qué va a hacer? Dice:
va a enderezar la vereda, dice, delante tuyo. Va a ser una vereda que no va a tener subida y bajada, ni sin baches va a ser. No va a ser como nuestras calles. No vas a poder tropezar y caerte. Va a ser una vereda bien plana y bien ancha, por donde el Señor quiere conducirte. El Señor quiere cumplir su propósito en nuestras vidas, y para eso hemos visto también ese versículo que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas ahí se van a hacer añadidas. Hay tantas cosas que podemos decir, pero el tiempo es oro. Solamente en esto del propósito quiero decir dos cosas. Finalmente, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 90, 12. ¿Podemos poner la pantalla, por favor? Habla el salmista de los años de la vida del hombre. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Nuestras vidas, dice Santiago, es como neblina. Job dice que es un soplo, terminó nuestra vida. El salmista en Salmo 144 dice que es como una sombra que pasa a la velocidad de la luz. ¿Cuánto era? 300, ¿cuántos kilómetros por segundo pasaba la luz? Así pasa nuestra vida. Es como una neblina, dice Santiago. Y debemos tener, mis hermanos, la sabiduría de lo que dice el salmista. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, y que traigamos al corazón sabiduría. Sin olvidar que, como dice el escritor de Proverbios en el capítulo 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es vivir en sus caminos. Esta parte del propósito quiero dividir en dos partes. Y la primera es que el propósito para el Hijo de Dios es adorar y glorificar a su Creador y a su Redentor. Creador y Redentor. ¿Se acuerdan que leí un escritor al comienzo? Decía: el hombre nacer no pide, dice. Vivir no sabe y no desea morir, dice. Es un escritor famoso, ¿cierto? El hombre nacer no pide. Él nace exclusivamente por la voluntad de Dios, y por lo tanto debe vivir para glorificar y adorar a Dios. Porque además de haberle creado, y este hombre se ha direccionado al pecado, a la perdición, un día lo ha redimido a través de Jesucristo y le da la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, no, como hijos de Dios, en todos los planes que hagamos debemos buscar adorarle y glorificarle. Pero en segundo lugar, también hay un propósito para todo ser humano. Quiero leer con ustedes Hechos 17, 29 al 31. Le pedí a alguien que lea, por favor. Hechos 17, 29 al 31, si podemos poner en la pantalla también. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, donde fe a todos con hablar levantando de los muertos. Gracias. El que habla aquí es Pablo, en Atenas, y le habla a los atenienses, le presenta el plan de salvación de Dios, y le dice que el Dios no es imagen, sino que es un Dios vivo. Y dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, del desconocimiento, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido
un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El propósito de Dios para todo ser humano sobre la tierra creado por Él es la redención, es el arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero le ha dado al hombre la posibilidad, le ha dado emociones, le ha dado intelecto, le ha dado voluntad. La voluntad de decidir si obedece a Dios o si se encamina a la condenación por sus pecados. Un día Dios envió a su propio Hijo Jesucristo para la redención de la humanidad, aquel varón del que está hablando estos versículos. Y Dios quiere que el hombre reconozca que Él es el soberano, que Él nos muestra su soberanía sobre nosotros, nos muestra lo que Él es a través de una creación perfecta. Dios nos habla a través de la creación. Dios habla al hombre también a través de nuestra propia conciencia, porque todo hombre tiene el principio, el concepto del bien y del mal. Pero también Dios nos habla a través de su palabra. Y su palabra hoy nos dice que quiere que todos se arrepientan de sus pecados y que acepten el perdón de Dios a través de aquel varón, Jesucristo, por fe, aceptándolo a Él como su Salvador personal. Esos son los propósitos que debemos perseguir. Como hijos de Dios, glorificarle y adorarle. Y si aún hay personas que no han hecho las paces con Dios, que pueda acercarse con un corazón arrepentido, pueda pedir perdón por sus pecados, aceptar a Cristo como Salvador y Él pueda cumplir su propósito en su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, gracias por tu palabra, porque pudimos abrir y porque podemos mirar a través de ella, mirarnos a nosotros mismos a través de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser soberbios, sino humildes delante de ti, no buscar ser autosuficientes, sino que reconozcamos que tú eres el soberano sobre todas las cosas y busquemos siempre andar en tu propósito, Señor. Te ruego, Señor, si hay personas que aún no han hecho las paces contigo, que no dejen pasar, Señor, el tiempo, sino que puedan recibir a Cristo como Salvador, Señor. Gracias por este tiempo y te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.